La antropología es la ciencia que estudia al ser humano en su totalidad, desde su constitución biológica hasta sus expresiones sociales, económicas, culturales, simbólicas y espirituales. Nacida del asombro por la gran diversidad de modos y formas en que los seres humanos viven, creen, organizan y narran su existencia, la antropología no solo se ha enfocado en culturas lejanas o antiguas, sino que también ofrece herramientas para comprender nuestras propias tradiciones con una profundidad renovada. En este episodio de esta serie de videos, me propongo explorar cómo la epistemología de la antropología, esto es, su manera de conocer, interpretar y validar significados, puede enriquecer la lectura del Tanaj y nos ayuda a saber que aquello que pretendemos conocer corresponde a la realidad sociocultural investigada. Lejos de presentar un conflicto entre ciencia y creencia, este enfoque propone una articulación en el que el estudio humano no se opone a lo divino, sino que puede revelar su manifestación en la historia, el lenguaje y las estructuras de sentido de un pueblo, siendo de este modo, en realidad, una extensión lógica de este. Para iniciar de un modo adecuado, comencemos este periplo con una breve definición de lo que es la epistemología, a fin de tener un marco de comprensión común. Empecemos por esta definición de Robert Audi, que nos dice que la epistemología es la teoría del conocimiento. Se ocupa de la naturaleza, las fuentes y los límites del conocimiento. O contrastémosla con esta otra de Jonathan Dempsey. La epistemología es la rama de la filosofía que investiga la naturaleza y el alcance del conocimiento y la creencia justificada. La antropología parte de un principio fundamental. Todo lo humano tiene sentido en contexto. Ninguna práctica, rito, creencia o norma cultural es arbitraria. Cada pueblo elabora respuestas simbólicas y estructurales ante las preguntas que plantea la existencia. La forma en que se narra el origen del mundo, se entienden las leyes, se organiza la familia o se concibe lo sagrado, responde a un entramado de significados profundamente enraizado en su historia y cosmovisión. Esta ciencia no busca negar las creencias de los pueblos, sino comprender qué significa creer, cómo se cree y por qué se crea así en determinado contexto. Es más, apela a la creencia, ya que en ella se expresan los modelos mentales y prácticos de una sociedad que establece para sí misma. Lejos de relativizar la fe o reducirla a una ilusión, la antropología examina su función, forma y transformación histórica. En este sentido, no niega la verdad espiritual, sino que la rodea de preguntas que permiten comprender la humanidad de la fe y su expresión histórica sin necesariamente despojarla de su dimensión trascendente. La epistemología antropológica se estructura en torno a cuatro ejes interrelacionados. El primero, la contextualidad del conocimiento. La antropología sostiene que no existe una mirada neutra. Todo conocimiento está situado, emerge en un tiempo, una cultura, una lengua. Incluso los conceptos científicos están impregnados de supuestos culturales. Esto no implica caer en el relativismo absoluto, sino entender que los significados deben ser comprendidos desde la cultura que los produce. Segundo, reflexividad del investigador. El antropólogo no estudia un objeto externo, sino a otros sujetos humanos con historias y visiones del mundo. Por eso, debe ser consciente de su propia posición, de su mirada y de cómo su contexto influye en la interpretación. La reflexividad no debilita la investigación, sino que la hace más crítica, honesta y consciente de sus límites. Tercero, la hermenéutica simbólica. Gran parte de la labor antropológica consiste en interpretar símbolos, mitos, relatos, normas y prácticas. Se trata de acceder a los marcos de sentido que organizan la vida de un grupo. La religión, en este marco, es una de las más complejas formas de producción simbólica, y los textos sagrados, como el Tanaj, son verdaderos reservorios de visiones del mundo. Cuarto, el relativismo cultural crítico. Este principio sostiene que no existe una única forma legítima de ser humano. Las formas de vida, pensamiento y espiritualidad varían
y cada una debe ser comprendida en su propio marco. Esto no implica que todo valga igual, sino que el juicio requiere comprensión previa. El relativismo cultural no es una renuncia a la verdad como muchas veces y erróneamente se considera, sino que es una invitación a una humildad epistémica profunda, en la que la razón reconoce su parcialidad y límites. En este punto, nos puede ser muy útil traer a colación la definición que Thomas Hyland Eriksen nos da de la epistemología aplicada a la antropología cuando escribe lo siguiente: las preguntas epistemológicas que plantea la antropología se refieren a la posibilidad y los límites de conocer otras culturas. ¿Podemos comprender a los otros sin imponer nuestras propias categorías y conceptos? El Tanaj puede ser abordado de muchas maneras: como texto religioso, como fuente literaria, como testimonio histórico, como guía moral, y desde la antropología como una expresión cultural profunda de un pueblo que vivió y organizó su mundo en torno a una relación con lo divino. En este sentido, el enfoque antropológico nos permite lo siguiente. Primero, comprender la estructura social implícita en el texto: el parentesco, los linajes, la jerarquía, los roles de género, las figuras de poder. Segundo, analizar los rituales y leyes como respuestas simbólicas a desafíos existenciales, ya sea concibiendo la pureza, la justicia, la pertenencia, el concepto de pecado y la expiación. Tercero, reconocer la evolución interna de ciertas ideas, como la concepción de Dios, el pacto, la tierra, el castigo o el exilio. Y cuarto, interpretar los mitos de origen no como falsedades, sino como estructuras narrativas que explican el lugar del ser humano en el mundo, su historia y su destino. Tal mirada no se opone a la fe, por el contrario, la enriquece. Así como el estudio del cuerpo humano no niega la existencia del alma, el estudio antropológico del Tanaj no niega la presencia divina, simplemente permite comprender mejor cómo lo divino se expresa en lo humano y se transmite en un lenguaje rico en simbolismos, dinámicas sociales e interrogantes metafísicos. Para muchos creyentes, los estudios académicos del Tanaj pueden parecer fríos, reductores o incluso irrespetuosos. Pero la antropología no es una ideología atea en sí misma, sino una metodología para estudiar al ser humano. Aplicada con sensibilidad, puede ser un puente entre quienes buscan entender el texto desde su humanidad y quienes lo leen desde su divinidad. Más aún, una fe madura no se debilita por las preguntas, sino que se fortalece gracias a ellas. Por ejemplo, la tradición judía ha sido, desde sus orígenes, una tradición que interpreta, que discute, que debate, que cuestiona la palabra de Dios no para establecer una crítica sin razón, sino para indagar desde ella y responderse con una actitud interpretativa. Incorporar una mirada antropológica al estudio del Tanaj es, en cierto modo, profundizar en esa misma tradición de estudio reflexivo, que no teme al conocimiento, sino que lo valora como medio para honrar la verdad. A lo largo de este episodio, hemos argumentado que el abordaje antropológico del Tanaj no solo es posible, sino también profundamente enriquecedor. Lejos de relativizar el contenido del texto sagrado, la antropología lo sitúa, lo interroga y lo dignifica al reconocerlo como una producción compleja de sentido, atravesada por dimensiones históricas, culturales, sociales, simbólicas y teológicas. Partimos de la premisa de que todo conocimiento es situado. Esto significa que el Tanaj no puede ser entendido al margen del mundo que lo produjo. Sus relatos, mandatos y símbolos están tejidos con las experiencias concretas de un pueblo que, en medio del desierto, del exilio y del retorno, intentó construir una comprensión de Dios, del ser humano y del orden moral del universo. Esta contextualización no minimiza para nada su valor eterno,
sino que por el contrario revela su capacidad de hablar a través del tiempo desde una raíz viva. La epistemología antropológica, con sus principios de contextualidad, reflexividad y hermenéutica simbólica, nos ofrece herramientas para reconocer que todo acto de lectura es también un acto de interpretación. Quien lee el Tanaj, ya sea un exégeta, un creyente, un docente o un antropólogo, lo hace desde un marco de sentido que configura su mirada. Este reconocimiento no debilita la verdad del texto, sino que fortalece la honestidad del lector. Al explorar los distintos niveles del Tanaj, ya sea estructural, narrativo o simbólico, comprendemos que este no es meramente un documento legal o un archivo histórico, sino una arquitectura de sentido que organiza el mundo desde la perspectiva de una relación viva con lo divino. Los sistemas de parentesco y jerarquía social reflejan un orden sagrado. Los relatos míticos condensan el drama humano en su búsqueda de sentido, y los símbolos como el pacto, la tierra prometida o el nombre de Dios constituyen núcleos generativos de significado. Planteamos además que la antropología no amenaza la fe. Una fe que no se interroga se fosiliza. Una tradición que no reflexiona se convierte en dogma vacío. La tradición judía, en particular, ofrece un modelo paradigmático de estudio crítico y compromiso espiritual que puede dialogar fecundamente con las ciencias humanas. Esta dialéctica entre lo académico y lo religioso es posible, deseable y en muchos casos necesaria. Finalmente, proponemos pensar el estudio del Tanaj como una epistemología del asombro, que avanza hacia el conocimiento, una forma de conocimiento que no se contenta con los esquemas rígidos ni con las certezas rápidas, sino que se deja afectar por la profundidad del texto, por su misterio y por su humanidad. En este sentido, el Tanaj no es solo objeto de estudio, sino también sujeto que interpela y nos invita a practicar sus valores. No es solo palabra escrita, sino palabra viva que atraviesa generaciones y suscita preguntas en cada época y que está custodiada al interior por una rica y profunda tradición oral, la Torá Sheve-al-Peh. Leer el Tanaj antropológicamente es, por tanto, asumir que en sus páginas se cruzan la historia y el mito, la ley y el relato, la cultura y el espíritu. Es comprender que lo sagrado no se opone a lo humano, sino que lo habita, lo eleva, lo transforma e interactúa con él. Y es, sobre todo, una invitación a continuar pensando, sintiendo y dialogando en una búsqueda que es, en el fondo, también una forma de oración. Espero que este episodio, dedicado a los principios epistemológicos de la antropología, haya sido muy instructivo para todos y que nos sigan en el siguiente, donde abordaremos el proceder de la antropología para poder alcanzar sus objetivos de conocimiento, es decir, donde hablaremos de su metodología.